Estamos en proceso de adaptación. Como me dijo una hermana esta mañana, es como cuando la gente se divorcia. Que los únicos que no se adaptan es los que ya tenían algo de antemano ya preparado. Pero ya vamos ahí cogiéndole el asunto. Bien, vamos a tomarlo donde lo dejamos la semana pasada. Y quiero una vez más recordarles que estamos exponiendo un mensaje a gente, como por ejemplo esta doctora de Rosario, Argentina, y su gente. Esta gente nunca han visitado una iglesia evangélica, no saben nada de estas cosas. Entonces, yo tengo que cuidarme yo mismo bastante a la hora de exponer el mensaje y no suponer que le estoy hablando a gente que llevan 15 años oyendo un mensaje de esto. Porque la idea no está en impresionar a la gente, sino que ellos puedan entender cosas que son muy elementales, pero que son muy necesarias y puedan sacar el provecho. Así que si usted ve que yo repito algo, lo hago con dos propósitos. Número uno, por gente que nos están quizás sintonizando hoy por primera vez y con el propósito de cumplir mi misión, que es lograr que esa semilla, que Jesús la comparó la palabra con una semilla y que tenemos que darle y elaborarla como una semilla con el propósito de que ella dé fruto. Si no da fruto, hemos perdido el tiempo. O sea, si uno siembra una semilla en tierra y finalmente no tiene el mango, uno perdió el dinero y el tiempo. Esto es lo mismo, si uno no recibe revelación de la palabra que está oyendo, pues perdió el tiempo igual. Entonces conocemos muchísima gente a través de 30 años que han oído mucha palabra, pero no han tenido revelación de ninguna. Y entonces por eso vemos que sus vidas no dan el fruto que deberían dar. Entonces vamos a tomar como estructura del mensaje una vez más Juan 21:25, donde nos dice ahí al final del libro que si se fueran a escribir todos los sucesos, los libros no cabrían en el mundo. Entonces, yo el otro día estaba meditando yo mismo en este versículo, que lo he leído tantas veces y he predicado tantas veces de él, y llegué a una conclusión muy obvia, que si la gente teniendo un solo libro, si la gente teniendo un solo libro no le cuesta mucho trabajo hacerle caso y atenderlo como merita, si Dios hubiese dicho, vamos a escribir todos los sucesos, y en vez de tener una Biblia tuviéramos 150 Biblias, eso fuera un desastre. Entonces Él, siendo un Dios tan amoroso como Él es, y queriendo desde el principio que nosotros nos fuera bien y viviéramos en reposo, viviéramos en paz, Él hizo un consenso de todos los sucesos y escogió entre todos los sucesos los que Él consideró que con esos sucesos a nosotros nos iba a ser suficiente, y los plasmó aquí. Entonces cuando yo leo un suceso aquí, una historia aquí, un desarrollo aquí de algo que pasó con esos protagonistas, yo lo que veo es que eso está ahí con el propósito de enseñarme a mí. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron partícipes del suceso, ellos no leyeron, ellos simplemente fueron partícipes, ellos fueron los protagonistas del suceso, pero que quedó plasmado ahí con el propósito de que yo sí pudiera leerlo y yo aprendiera de esos sucesos. Entonces, basado en eso, tomamos como ejemplo la semana pasada dos situaciones muy similares, dos situaciones de dos apóstoles, con la diferencia de que Pedro era un apóstol que fue formado durante el periodo de la ley. Para los que no están muy abiertos al mensaje de la gracia, Pedro fue formado durante el periodo de esos 3 años y medio donde se desarrollan los evangelios, independientemente de lo que los religiosos digan. Inclusive las casas de publicaciones más famosas pongan ahí en el libro de Mateo, en la primera página, Nuevo Testamento. Eso es un error, porque el Nuevo Testamento no empieza con el nacimiento, sino empieza con la muerte del testatario. Entonces el Nuevo Testamento no empieza en Mateo, eso es lo que narra el crecimiento y el desarrollo de la vida de Jesús. Entonces esos 4 evangelios casi en su totalidad se desarrollan bajo el periodo de la ley, no de la gracia.
La gracia viene a tomar cuerpo y validez con la muerte y resurrección de Jesús. Entonces tenemos a Pedro, conocedor de la ley, oído, y tenemos a Pablo, apóstol también, que no conoció a Jesús en vida, no fue partícipe de ese periodo de tiempo, de esos 3 años y medio, sino Pablo viene a conocer al resucitado, y conociendo al resucitado lo expone Dios mismo como el perito arquitecto, como aquel que Dios escogió desde el vientre de su madre para revelarle este misterio que estaba escondido. Las dos situaciones son similares. Pedro está en la cárcel. Pablo también está en la cárcel. Pablo está acompañado por su discípulo Silas. Pedro está en la cárcel por una razón muy sana. Pedro está en la cárcel por predicar de que Jesús era el Mesías. Entonces a Pedro lo apresan, lo meten en la cárcel. A Pablo lo apresan junto con Silas por hacer también un bien, o sea, por libertar a una muchacha que estaba siendo usada por un espíritu de adivinación y le daba de... Bueno, dice el espíritu de adivinación, no sabemos si adivinaba de verdad o mentira. El asunto era que era una cuentera y el asunto era que constantemente estaba persiguiendo a Pablo, diciéndole Pablo, el siervo del Dios Altísimo, hasta que Pablo un día se cansó del asunto y libertó a la muchacha de aquella majadería, y entonces a Pablo lo golpean, lo maltratan, lo agarran, lo meten preso y con una misión especial o propósito de parte de Dios lo envían al calabozo de más adentro, o sea, máxima seguridad. Ahora, la actitud de estas dos personas es lo que yo quiero que notemos, tomando en cuenta que estamos en una serie de enseñanzas que se llama problema. O sea, los dos tienen un problema. Pedro tiene un problema que se llama estar preso injustamente. Pablo tiene el mismo problema. Pablo, su problema es que está preso también injustamente. Pedro no se da cuenta o no conoce de que dentro de ese problema hay un propósito. Pero Pablo, conociendo el mensaje de la gracia, entiende que dentro de ese problema, aunque él desconoce cuál es el propósito, dentro del problema hay un propósito. Pablo entiende que la clave y el éxito para salir de ese problema es el proceso y cómo él va a pasar el proceso. Entonces las actitudes son diferentes. Pedro decide mandarle un aviso a la iglesia. Oren por mí. Es el síndrome del rezo, del que nos enseñaron desde chiquitos. O sea, nos enseñaron desde pequeños, la inclinación de la humanidad entera es pedir. A ver, el síndrome del rezo es como la actitud del niño que se porta bien para que Santa Cruz le traiga algo. O sea, el síndrome del religioso es me voy a portar bien para que Dios me ame. Sin embargo, Dios no opera así. Dios dice, tú no te tienes que portar bien para que yo te ame. Yo te amé aunque tú te portes mal. ¿Sí? De eso se trata la gracia. Entonces Pablo sí conoce esto. Entonces la actitud de Pedro es depender de otro. Que oren por mí para ver si Dios me saca de aquí. La actitud de Pablo es, aunque yo no lo vea, ya el salir yo de aquí ya está listo, está predestinado y es parte de una provisión porque hay un propósito. Si no hubiera un propósito, Dios para empezar no hubiese provocado que yo estuviera aquí adentro. Entonces vimos ahí las dos radiografías donde finalmente Dios manda el ángel, donde finalmente el ángel le dice a Pedro, alístate que nos vamos, se abren las puertas, se caen las cadenas y aquellos fervientes oradores de la iglesia que están orando, que están creyendo, que tienen una fe inquebrantable, que mueve montañas. Pedro toca la puerta, abre una niña, la claraboya, mira, va adentro y le dice a los que están orando, creyendo, Pedro está a la puerta. Y le dijeron ellos a la muchacha, tú estás loca. Entonces yo no quiero que nadie de esa categoría ore por mí. Más bien le dijeron, ese debe ser su ángel. Cuando tú lees en los originales, lo que le están diciendo es, eso es que ya lo llevaron al cepo, lo que está parado en las puertas de fantasma. Sin embargo, dándonos pies a entender que nosotros estamos viviendo en una época
en un tiempo donde es el tiempo de la gratitud y no de pedir, mira la actitud de Pablo. Le dice a Silas, prepárate, ¿vamos a orar? No. ¿Vamos a mandarle un aviso a la iglesia para que ore por nosotros? Tampoco. ¿Vamos a ayunar? Menos. ¿Qué hacemos, Pablo? Vamos a cantar. Vamos a cantar porque yo estoy seguro que Dios, asimismo, como tuvo y provocó este problema, que no lo provoqué yo, dentro de este problema tiene que haber un propósito. Yo voy a vivir el proceso como debo vivir el proceso, y yo sé que el proceso va a traer mi provisión, y finalmente el propósito, que es lo que Dios tiene predestinado, lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Y el relato por sí solo lo cuenta. Dice que ellos empezaron a cantar himnos a Dios, y cuando empezaron a cantar himnos a Dios, lo natural hizo un movimiento sobrenatural, y hubo un terremoto, y las puertas de la cárcel se abrió, y las cadenas de los pies se cayeron, no de un preso, ni de Pablo ni Silas solamente, sino de todos los que estaban allí. Y la persona, oído, diga con la marca, la persona con la marca y la señal, que era el que conocemos hoy como el carcelero de Filipo, que ese era el hombre que Dios andaba buscando, y ese era el propósito que encerraba todo esto atrás. Dice que se lanza con la espada para matarse. ¿Por qué? Porque la cultura esta, no a todos los carceleros le asignaban el calabozo de más adentro, porque ese era el de máxima seguridad. Sino tú podías ser carcelero y andabas ahí con lo que se llama la comunidad carcelaria. Pero aquellos que se ofrecían voluntariamente para ser carceleros de la máxima seguridad, del cepo de más adentro, ellos garantizaban con su vida y la de su familia que esos presos no se escapaban. Entonces, cuando este hombre, digo importante, se lanza para matarse, porque él sabe que al abrirse las puertas de la cárcel y caerse las cadenas, lo obvio era que los presos hicieran ¿qué? Se fueran escapados. Cuando él se fue a matar, Pablo le dijo, no te mates. ¿Y cuál fue la razón que Pablo le dijo, no te mates? Porque todos estamos aquí. Y si seguimos leyendo el relato, vamos a ver que la iglesia de los filipenses, que es la iglesia donde tú puedes leer, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, donde se inicia, es en la casa, en el hogar de este señor carcelero de Filipo. Entonces estamos viendo problemas. Dentro del problema, propósito. Dentro del propósito, un proceso. Dentro de ese proceso, una provisión. Y dentro de esa provisión vemos finalmente lo predestinado que Dios tenía. La semana pasada estuvimos leyendo en Génesis capítulo 8. Vamos a volverlo a leer. Génesis capítulo 8. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo que todas las cosas que Dios hizo, las hizo con un propósito, ¿verdad? Que nada está ahí por casualidad o a ver cómo sale el asunto, vamos a ver qué pasa, déjame hacer esto, a ver qué finalmente se logra, sino todo tiene un propósito. En Génesis capítulo 8, verso 22 dice, mientras la tierra permanezca. Ahora yo me detengo ahí, yo pienso, permanezca ¿cómo? Porque cuando leemos la palabra permanecer, nos está queriendo decir que se mantenga de la misma manera. Entonces, yo tengo una mente para pensar, ¿sí o no? ¿Tú también? Entonces, yo no puedo leer la Biblia simplemente buscando aquellas promesas como si fuera la carta de Santa Claus, que la mayoría de los evangélicos están en ese asunto. Déjame ir a la iglesia a ver cómo Dios me sana, o déjame ver cómo Dios me prospera, o déjame ver cómo Dios me resuelve esto. Ese no es el mensaje que nosotros predicamos.
Eso no es lo que nosotros tratamos de llevarle a la gente. Lo que nosotros tratamos de llevarle a la gente es que la gente pueda ver la grandeza de Dios y puedan confiar en ese Dios, magnificar a Dios, maravillarse de Dios y que su confianza pueda estar segura en Dios, en cualquier situación. Pero no vendiendo o tratando de manipular una situación que después la persona finalmente no logra nada. Entonces cuando yo leo ahí, donde dice, mientras la Tierra, diga planeta, estamos hablando de eso, de un planeta que Dios le puso como nombre como Tierra, y sabemos que hay otro planeta que se llama Neptuno, otro que se llama Saturno, que a mí no me importa Neptuno ni Saturno, eso es una verdad, me importa donde me tocó a mí a vivir. Si hubiera sido un neptuniano, pues no me interesaría lo que pasa en la Tierra, ¿no? Pero este planeta llamado Tierra dice que mientras él permanezca, y la semana pasada yo compartí una cosa contigo y te compartí que no tiene nadie que estar de acuerdo conmigo. Pero yo pienso que cuando Dios creó el cielo y el planeta Tierra, y eso no tengo que probarlo yo con la palabra porque está ya demostrado, lo puso a girar. Porque él gira y está comprobado científicamente, y no hay que ser muy inteligente ni muy científico ni ir a una clase especial para saber que la Tierra gira, y lo que los científicos han llamado su eje imaginario, que no tiene ningún eje, sino es la explicación que ellos le dan al hecho de que es un planeta que está en el espacio y ahí se mantiene y no se cae y se pierde por el abismo, quebrantando la ley de gravedad, que ella se supone que todo lo que esté arriba se desprende y caiga. Entonces ese planeta no solamente tiene tierra, también tiene agua. Y entonces ese planeta gira, y tengo entendido que es cada 24 horas, ¿verdad? Entonces, ahí en Génesis capítulo 1, ven y léelo conmigo, volvemos ahí a Génesis 8. Voy a leer un solo versículo, capítulo 1, verso 31, y después el capítulo 2. Dice en el 31, y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Cuánto vio? Todo. Y aquí que era como bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y el planeta Tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y me gusta pensar en esta palabra, y se sintió satisfecho y reposó. Porque tú no puedes reposar a menos que te sientas satisfecho con lo que tú has hecho, ¿verdad? Entonces no está de más esa palabra, se sintió satisfecho y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó, porque se sintió satisfecho de toda la obra que había hecho en la creación. Y más adelante o anteriormente leímos y vio que Dios que era bueno, y bueno en gran manera. Quiere decir que cuando Dios crea la tierra, y es mi pensar de que la pone a girar, y yo pienso que cualquiera puede pensar que la puso a girar al revés, pero yo pienso que la puso a girar al derecho. Quiere decir que si él se sintió satisfecho en la obra que había hecho y reposó, y vio que era bueno en gran manera, quiere decir que cuando nosotros oímos la expresión por ahí, el mundo está loco, no está bien dicho. El mundo está bien. Entonces, los que están locos son la gente que van contrario a como Dios ordenó a la tierra que fluyera, y que
permaneciera. Cuando el hombre, y ahí tienes la imagen, acabadito de crear el hombre, Dios observa aquello y dice, pero por favor, ¿qué es esta gente que acabo yo de formar y crear? Y entonces le dice a Noé, ayúdame tú en este asunto. Yo tengo que exterminar a toda esta gente, porque no hay uno solo que sirva aquí. Y le encarga la misión de fabricar aquel barco, y Noé con sus hijos, su familia, y de los animales, 7 parejas de los limpios, pero fíjate, una pareja también de los sucios. ¿Qué te dice eso? De que Dios te da a ti y a mí la oportunidad. O sea, Dios no te obliga a que tú camines siempre así. Dios te deja que tú escojas tú caminar así o caminar como te dé la gana. ¿Sí? Dios te deja escoger como tú quieres ser. Entonces, Dios ahí permitió y le dijo a Noé, ponme ahí 7 parejas de animales limpios y ponme una también de animales sucios para que la gente tenga la oportunidad de ellos escoger y tomar decisiones. Di conmigo, de eso se trata la vida, de tomar decisiones. Entonces, así como la tierra empezó a girar, el hombre empezó a girar en contra del fluir de la tierra. Por ejemplo, tú ves ahí que después que Dios manda hacer el barco ese con Noé, que manda el diluvio y se ahoga todo el mundo, eso termina en el capítulo 8. Capítulo 9, ya ellos están haciendo una torre para llegar al cielo y destronar a Dios. Entonces el mundo que está loco, el mundo no está loco, el mundo dice ahí la palabra que el mundo está bien, vio Dios que era bueno y en gran manera. En Deuteronomio 32, verso 4 dice que la tierra está hecha perfecta porque la hizo Dios. Entonces, basado en eso, lee conmigo en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. A ver, ¿cómo te explico? Cuando fuimos lanzados aquí, ya esto estaba girando. ¿Está bien eso dicho? Mi asunto es girar conforme ella gira. El fluir. Fluir. Y evitar por todos los medios que alguien me saque. Sí, claro, porque se sobra gente que te quieran invitar a ir en contra de la corriente. Tú puedes ir en contra de la corriente de lo mal establecido, pero no de lo bien establecido. ¿Ves? O sea, nosotros somos gente que nadamos en contra de la corriente de la religión y estamos felices y contentos con eso. Esa ha sido nuestra misión por 30 años y felices y contentos con haberlo hecho y haber cumplido nuestra misión. ¿Ves? Pero uno no puede ir en contra del fluir de Dios, hacerle un contrafuerte a Dios. Si tú te pones a observar la palabra, Dios en todo momento la intención de Dios con todos nosotros fue que viviéramos en reposo. Esa es la intención de Dios. Y tú lo ves escondido ahí en la revelación de la palabra. Tú ves que Dios cuando Él se da cuenta y dice, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Él no le puso ahí 15 mujeres para que fuera el hombre y escogiera la que él quisiera, la que más le gustara. ¿Qué le hizo Dios a Adán? Sueño profundo. ¿Qué hace uno cuando está en un sueño profundo? Reposando. Cuando despertó a Adán de su sueño, ¿qué tenía a su lado? Que no le salió todo lo bueno que Adán hubiese querido. Vamos a ser sinceros, pero bueno. Reposo de Dios. Cuando tú ves a Abraham que se encuentra con esa revelación tan hermosa de Melquisedec, rey de Salem, Shalom, Shalem, Shelek, paz, se encuentra con el rey de la paz. Cuando tú ves que Jesús resucita, el primer mensaje que Jesús le trae a sus discípulos fue, paz a vosotros. Después de haber estado en el tercer cielo,
después de haber visto lo que no había visto hasta ese momento, sus discípulos piensan que Él va a llegar con una revelación especial, y con la revelación que viene es, paz a vosotros. Dice que la segunda vez que se les manifiesta, paz a vosotros. Tomás no estaba, dice que se manifestó de esta manera y volvió otra vez, paz a vosotros. O sea que el interés de Dios es que tú vivas en paz y en reposo. Pero para poder vivir en paz y en reposo, mira, si a ti te preguntan mañana, ¿cómo anda? Dice, girando. Nadie te va a entender, por supuesto, dice, ahora la dio con otra cosa. Ahora dice que está ahí que girando. Yo creo que ahora sí está en un carrusel. Está medio loco. Pero se trata de eso. En Efesios 1, antes de leer ahí lo que te dije, vamos a leer una cosita. Efesios capítulo 1. Verso 9 y 10. ¿Recuerda que hablamos la semana pasada de mundos paralelos? Romanos 1:19 dice que la creación nos enseña. Hay un mundo paralelo visible y un mundo paralelo invisible. La razón por la cual existe el visible es para que el visible nos enseñe a entender el invisible. Porque si aún siendo así no lo entendemos, imagínate si Dios quitara la enseñanza del mundo visible y nos dijera, ahora mira a ver cómo tú entiendes el invisible. No habría forma, pero dice Romanos 1:19 que la misma creación nos enseña. Vamos a leerlo, ven, vamos a leerlo, ven. Vamos a leerlo y después leemos Efesios, y después leemos Pedro y después leemos allá en Génesis otra vez. Mira. Romanos capítulo 1, verso 19. Romanos capítulo 1, verso 19. Porque lo de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, digo invisibles, invisibles de Él, su eterno poder y deidad, oído, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Quiere decir que Dios nos deja el mundo visible para que nosotros con ese mundo visible podamos tener un mundo paralelo y decir, así mismo como es este mundo visible, así es el invisible, y como puedo entender esto, puedo entender el otro. Porque si no, no habría manera de tú entender el mundo invisible. Sería una locura, sería estarse imaginando y haciendo especulación de lo que puede haber en el mundo invisible. Entonces, Efesios 1 te habla de las dos cosas aquí. Mira, verso 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Oído, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Según la tierra va girando, las cosas que fueron establecidas en los cielos se van manifestando en la tierra. Yo me pongo en el fluir de Dios a caminar la carrera con paciencia, a no meterme donde no me llaman, a tratar de hacer lo mejor posible que yo pueda, porque todo lo que ha de ser fue ya y Dios restaura mis errores y a mí me van alcanzando, me van cayendo las cosas que ya Dios predestinó para mí. Cuando a mí me entra un problema, yo puedo tener mi confianza y fijar mi atención en que atrás de ese problema hay un
propósito, y que mientras mejor yo viva el proceso, más rápido viene la provisión. ¿Lo entendimos? Segunda de Pedro, capítulo 1. Tú no puedes ser del síndrome del rezo, ¿verdad que no? Caes en el síndrome de Pedro. Mándale a decir a esa gente que oren por mí. Si fuera, mira, si fueran a suceder las cosas por la oración de los demás, esto sería una maravilla. ¿Sí o no? Si fuera así, oye, esto sería... Oremos por la paz de Jerusalén. Oramos, la paz de Jerusalén. Oremos por el hijo de la hermana Lucrecia. Oramos por el hijo de la hermana Lucrecia, el hijo de la hermana Lucrecia se arregló. Oremos por la sanidad del hermano tal, y se oró y se sanó. ¿Pero qué? ¿Que Dios no oye? ¿O no ve? No se trata de eso. Se trata, mira, se trata de varias cositas que están ahí, donde dice, el que pone la mano en el arado. No es un arado físico. ¿Eh? Dice, corriendo tu carrera con paciencia. Te dice ahí, el que toma su cruz y me sigue. Quiere decir que cuando tú naciste, tú no naciste siamés. Tú naciste solo. Y tú dependes de ti y de Dios. Cuando tú empiezas, oído, tú sabes dónde a la gente se le complica la vida de una manera tremenda. Cuando se rodea de un círculo de gente que son los que lo manipulan para aquí y para allá y quieren oído. Y esa persona de buen corazón, noble o medio come mierda, si quieres decir, trata de complacer a todo el mundo. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo o no me expliqué? ¿Ves? Cuando tú tratas de complacer a aquel y tratas de complacer al otro y tratas de complacer al otro, ¿tú sabes lo que te pasa? Para tú poder hacer eso, oído, y no vas a lograr nunca, para tú intentar complacer a todo el mundo, tú, oído, tienes que dejar de girar tú, para meterte a girar con los demás. Cuando tú empiezas a girar en el círculo y en el flujo que giran los demás, tú te sales del giro tuyo. Recuerda que tú estás puesto aquí para, mira, girar cada 24 horas, porque cada 24 horas hay un intercambio, la vida se trata de eso. La noche nunca es noche para siempre, la noche siempre trae un qué, un día, el invierno trae un verano, la escasez trae una cosecha, se trata de eso porque la tierra permanece girando. Si una cosa nosotros no vamos a evitar son los cambios, y los cambios, mira, son necesarios para que nosotros crezcamos. Entonces tú no puedes estar viviendo con lo que la gente desea o piensa o opina, porque no puede ser, tú tienes que girar tú. Como la enseñanza del saltamonte. ¿Salto o no salto? Porque el saltamonte no vuela. El saltamonte tiene sus alitas para identificar el rumbo del viento. Y él solamente decide si salta o no salta. Y tiene sus varias patas, una caminar para adelante, otra para saltar y otra caminar para los lados. Y tú lo ves así, con sus antenitas. Y de momento decide saltar. Si se equivoca en el salto, va a parar al mar y se ahoga. Como puede parar un pedregal y morirse de hambre. Ah, pero si salta a tiempo y bien, para en un trigal y está comiendo trigo toda la temporada. Entonces se trata de eso, que tú tienes que girar tú, porque oído, tu problema, cuando te viene tu problema a ti, Dios espera que seas tú el que salgas de ese problema con la ayuda de Él, porque Él nunca te va a poner una carga mayor que la que tú puedes resistir. Pero cuando tú te empiezas a estar buscando ayuda de otra gente, no funciona porque no es lo establecido por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, como todas las cosas, diga cosas,
cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? La oración, el ayuno, la imposición de manos, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiere decir que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a mí me las dieron, pero si yo lo desconozco, yo no me presento a cobrarla. Mira, me trajeron ahí un anuncio de periódico, de no sé qué periódico es, El País. ¿Esto es de dónde es, Rolando? De España. La iglesia más grande que hay, que es, ¿cómo se llama? Hillsong, conocidísima. El periódico dice que es una combinación, ellos han logrado tener esas iglesias de miles de personas, porque la combinación es una escenografía entre concierto de rock y club nocturno. O sea, cuando tú llegas, eso lo hemos hablado mil veces, cuando tú llegas a una iglesia de esa, tú te crees que estás en un concierto de rock o estás en un club nocturno, todo son luces, todo es humo, pero no hay conocimiento. O sea, al no haber conocimiento, la gente no sabe esto que tú y yo estamos hablando hoy. Que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento, ahí no existe. Por eso es que cuando el pastor o el predicador de ahí, al final de su charla, llama, es el síndrome del rezo. Yo voy a rezar o orar por ti para que Santa Claus te supla o te complazca en lo que tú quieres o necesitas. Entonces, volviendo al Génesis capítulo 8. Verso 22. Tú no has oído decir por ahí, lo decimos a cada rato, el sol está saliendo. El sol nunca sale, el sol siempre está en el mismo lugar. Ay, voy para la playa a ver cómo se esconde el sol. No, el sol no se está escondiendo, el sol está en el mismo lugar. Si tú vas a la playa y miras el firmamento y está el sol arriba, tú vas a poder observar con detenimiento. Que siempre te lo aconsejo como tu mejor amigo, que, a ver, te aconsejo que bajes un poco la velocidad. ¿Ves? Que te detengas un poquito. Que por lo menos te despiertes 15 minutos antes, que no te tires de la cama a lo loco, que te prepares por lo menos 15 minutos adentro de la frazada así. No te tienes que ir a arrodillar, pero adentro de la frazada así te preparas para enfrentarte a ese nuevo día, donde la gente está loca. El mundo no. Para que tú que conoces que el mundo está bien, porque lo creó Dios y vio Dios que era bueno, tú sepas, digas, girar dentro de ese mundo y la gente que está loca no te saca a ti del paso. Por lo menos, no tiene que ser tanto tiempo, 15 minuticos antes de tú meterte al baño, antes de enfrentarte a la mujer o al esposo o a los hijos o a la llamada telefónica, antes de prender tu teléfono, si tú no eres cirujano, tú no eres bombero, apaga ese teléfono, duerme tranquilo. ¿Qué tienes tú que dormir con el teléfono puesto por si en el trabajo te están llamando antes de tiempo? Si tú no eres cirujano, si tú no eres bombero, tu teléfono apagado, 15 minuticos antes, ahí envuelto así, mira, ahí abajo, hablando con el Espíritu Santo, que te ayude a tu girar a la velocidad, oído, que te corresponde a ti girar. Porque quizás a ti te corresponde girar a una velocidad y a mí a otra, ¿verdad? Porque es así, cada cual tiene su carrera, pero que cuando tú te enfrentes a esa gente que quiere girar al revés de cómo gira el mundo, tú estés preparado para, tú sabes, girar y estar viviendo en paz y conociendo el mover de Dios. Y por la noche igual, no te acuestes mirando el televisor. Está probado que los primeros 10 minutos de tu sueño
es donde tú recuperas celularmente todo tu organismo. Entonces no te acuestes. Acabado de ver esas noticias no sirven. Mataron a 3, robaron a 4, violaron a 1. Eso no te deja nada, sino tú te acuestas tranquilamente. Entonces, se me fue la línea de pensamiento. El sol. Cuando tú quieres ver una cosa maravillosa, pero la miras desde este punto de vista, tú te vas a la playa, cuando el sol, que la gente dice se está escondiendo, tú dices así, estoy viendo como la tierra gira. Pues cuando tú lo dejas de ver, es que ella hizo su giro, y tú sabes lo que está haciendo, haciendo un intercambio, se lo está mandando a los chinos para allá. Tú entras en la noche, ellos entran en el día, como dice aquí, mientras la tierra permanezca. ¿Permanezca cómo? No cesará. Por eso ella gira constantemente, sin que nadie la impulse, sin que se le acabe la batería. Y tú sabes qué, que ese movimiento que Dios le dio, no se lo dio por casualidad, eso tenía su propósito. Y los físicos, aquí hay como 4 físicos que conocen de eso. Todo lo que mueve crea fricción. Y todo lo que gira y se mueve y crea fricción, crea energía propia. Es como el alternador de un carro, ¿verdad?, que produce corriente. Bueno, cuando él le hizo así, ella genera su propia corriente, nadie la... Tú nunca has oído decir, ¡ay, hay una crisis mundial, la Tierra se está deteniendo! Porque dice que mientras la Tierra permanezca. ¿Permanezca cómo? No cesará la cosecha y la siembra. O sea, va a haber tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. No cesará el frío y el calor. Conocemos lo que es calor, ¿verdad que sí? Conocemos lo que es frío. Bueno, aprende de ahí del mundo visible lo que es el mundo invisible. Porque hay también calores espirituales y hay fríos espirituales. ¿Tú nunca has caído en un frío espiritual? Donde te sientes solito, donde nadie te quiere, donde nadie te llama, sin abrigo, nadie me quiere, nadie me visita. Aunque tú estés rodeado de personas, oído, escucha, di conmigo, es que te tocó. Porque es que te toca. No es que si te va a tocar, es que te va a tocar. ¿Por qué te va a tocar? Porque mientras la tierra permanezca, va a haber un intercambio de calor y frío. Entonces, lo bueno es que en el calor, tú te preparas para el frío. Y lo otro es que en la cosecha, tú te preparas para el día de la escasez, para sembrar de lo que recibiste, para volver a cosechar. Y ahí también dice, habrá día y habrá noche. Y no importa lo que nosotros hagamos, ninguno de estos procesos lo vamos a adelantar. La noche, no importa lo que uno patalee y grite, va a ser noche. Y siempre nos va a tocar pasar por una noche, pero lo hermoso es que dice la palabra, es que siempre, hasta que huyan las sombras y apunta el día, te adoraré y te alabaré en el monte de la adoración. Porque se trata de cómo yo paso el proceso, de eso se trata, de saber que Dios nos ha dado esta creación para que nosotros observemos la creación, lo dice ahí, que observemos la creación y mirando la creación, entendamos que la creación está puesta ahí a favor de nosotros, que esas cosas tienen aliento y tienen vida. Pastor, pero tú insistes mucho, es que es así. La creación, una planta, no solamente tiene aliento y vida, tiene inteligencia. En un patiecito, tú haces un cantero. ¿Sabes lo que es un cantero? Un pedacitico. Y ahí tú remueves esa tierra y la limpias, le sacas las piedras.
y tú fertilizas esa tierra y tú la riegas, y tú vienes y siembras semillas de espinaca en un lado, semillas de tomate en otra y semillas de zanahoria en otra. Y esa tierra va a tener sus determinados minerales. Y esa zanahoria tiene la inteligencia de cuando va a absorber de los minerales, ella no se pone verde. ¿Por qué? Porque ella sabe cuáles son los minerales que ella va a absorber, que la pone larga y del color anaranjado que tiene. Y el tomate no se pone amarillo, se pone rojo. Y las espinacas también, porque Dios le ha dado aliento y vida a esas cosas. Así como nosotros operemos y giremos, vamos a atraer esas cosas a nuestro beneficio con nuestra actitud durante los procesos. Así que espero que te vaya bien. Nos volveremos a ver, ¿sabe cuándo? La próxima vez.